Busca primero el reino. Primero el reino, de Yosanán Alves. Capítulo 9. Úsame, Señor. Sean la vida y el carácter un enérgico argumento en favor del cristianismo. Entonces, los demás serán obligados a reconocer que uno ha estado con Jesús y ha aprendido de él. Elena de White. Testimonio no es sinónimo de autobiografía. Cuando realmente estamos testificando, no estamos hablando de nosotros mismos, sino de Cristo. John Stoll. En una iglesia, un hombre llamado Carlos fue bautizado. Su decisión no había sido la más sencilla ni la más fácil de tomar. Ya era un hombre experimentado y toda su vida adulta había estado sumida en todo tipo de adicciones imaginables. Un día, su vecino decidió ofrecerle estudios bíblicos, con la esperanza de que el poder del Evangelio lo liberara de esa vida de adicciones y autodestrucción. ¿Cuánto poder está disponible en el Evangelio? El apóstol Pablo declara al comienzo de la carta a los romanos: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Romanos 1:16. El término usado para Pablo para poder es la palabra griega dinamis. Esta es la expresión que da origen a la palabra dinamita en nuestro idioma. El Evangelio es como la dinamita de Dios para salvarnos. Esa dinamita de poder y salvación llegó a Carlos. Fue liberado no solo de un pasado de pecado y condenación, sino también de los vicios que lo dominaban en el presente. Se entregó por completo a Jesús y se sintió abrumado por el deseo de testificar sobre su nueva historia en Cristo. Su vida fue un testimonio poderoso del poder del Evangelio. La gente simplemente no creía a lo que veía. ¿Cómo era que alguien que vivía sucio, tirado en las aceras y ajeno a lo que pasaba en la sociedad, ahora estaba con ropa limpia, caminando con la cabeza en alto y con una increíble sonrisa en los labios? Generalmente, la mayoría de las adicciones no son solitarias, y los amigos de Carlos, que durante años había compartido este vicio con él, empezaron a buscarlo para saber qué había pasado. Había una explicación y él siempre estaba disponible para compartirla. Dijo: estaba muerto y ahora he vuelto a la vida. Estaba perdido y me encontraron. Estos amigos adictos comenzaron a acompañarla a la iglesia para asistir a los servicios y aprender sobre el camino de la libertad que experimentó. Conocí a Carlos en uno de estos servicios. Fui a predicar a la pequeña iglesia a la que asistía y noté que en uno de los bancos había hombres con una clara apariencia de intoxicación. Eso me llamó la atención de inmediato. A veces me he encontrado con una que otra persona que estaba borracha en el servicio, pero nunca había visto tantos borrachos en un solo servicio. Durante todo el programa, Carlos se sentó junto a ellos para tratar de mantener el orden. Al final del sermón, me presentaron a ese hombre extraordinario que me contó su historia y la historia de sus amigos. Hablé con ellos por un tiempo y en un momento les pregunté qué estaban buscando cuando iban a la iglesia. Uno de ellos, con lágrimas en los ojos, dijo: quiero ser como el hermano Carlos. Y los demás asintieron con la cabeza. Por supuesto, querían ser como Carlos. Yo también quiero. La gran verdad detrás de la historia de este hermano es que es imposible ocultar los resultados de la vida de alguien que ha decidido entregarse completamente al Señor. En este capítulo reflexionaremos un poco sobre cómo es la vida de quienes deciden entregarlo todo al Señor. Para ello, una vez más nos ayudará la historia de la viuda pobre. El contexto literario de la historia de la viuda nos enseñará una gran lección. El contexto literario es el entorno donde se inserta la historia en la Biblia, es decir, los versos que preceden al texto leído. Puede que no lo sepas, pero inicialmente la Biblia no estaba escrita en capítulos y versículos. Marcos no se sentó a escribir el Evangelio y dijo: ahora voy a escribir el capítulo 7, versículo 12, luego el capítulo 7, versículo 13. No, los capítulos y los versículos se insertaron más tarde, cuando los libros ya estaban agrupados. Uno de los objetivos de esta división es facilitar la lectura. Imagínate encontrar un texto bíblico entre más de 31,000 versículos. Sería casi imposible. Por lo tanto, para facilitar la ubicación y la diversión de temas, la Biblia se dividió en capítulos y versículos.
Para encontrar los versos, la división ayuda mucho, pero para comprender el texto en el que se inserta la historia no siempre ayuda. Por lo tanto, al leer un texto bíblico, es muy importante leer lo que viene antes y después para comprender el texto literario en el que se inserta el pasaje. Cuando leemos el texto de la historia de la viuda en Marcos 12, nos damos cuenta de que en los versículos anteriores Jesús estaba teniendo una serie de enfrentamientos con los líderes religiosos de la época, llamados fariseos y saduceos. En uno de estos conflictos, relatado en Marcos 12, 28 a 34, uno de los líderes religiosos se acerca a Jesús y le hace la pregunta: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? A lo que Jesús responde: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. En su respuesta, Jesús reunió dos textos del Pentateuco. La primera parte está tomada del famoso texto de Deuteronomio 6, 4 y 5. Este es un texto muy querido y conocido por los judíos. Era el conocido Shema Israel. Esta es la declaración más fuerte del monoteísmo judío. Como dice el texto, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Todo judío devoto debía recitar estos versículos 2 veces al día, afirmando la unicidad de Dios ante la infinidad de dioses y el amor que se le debe. Además estaba la mesusa, que era un trozo de pergamino colocado en una caja de metal o madera y fijado a la pared superior de los postes de las puertas de las casas judías. En ese rollo estaba la inscripción de la Shema en su forma más extendida, con los textos de Deuteronomio 6, 4 al 9 y 11, 13 al 21. Luego el texto presenta el requisito divino de la entrega completa. Dios exige amor y lealtad absolutos al declarar: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El corazón, el alma, la mente y las fuerzas deben cooperar en el amor a Dios. En la cultura judía, el corazón representa el centro de la existencia del ser humano, de donde provienen sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. El alma representa el centro de la vida emocional, la mente representa el asiento de la vida intelectual, las disposiciones y las actitudes, y la fuerza representa la capacidad física y laboral del ser humano. El ser humano debe amar a Dios mediante todas las facultades que Dios le ha dotado. Sin embargo, además del mandato de utilizar todas estas capacidades al máximo, la repetición cuádruple todos, toda, todas nos enseña una lección valiosa. El amor sincero a Dios no debe dividirse en dos. El amor que Dios nos ofreció fue completo, grande y abarcante. Él ama al mundo entero y al dar a su Hijo ofrece su totalidad. La entrega que Él espera de nosotros debe ser completa. Ten en cuenta que el escriba solo había pedido un mandamiento, pero Jesús presenta dos, y el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. En esta parte del texto, Jesús está citando Levítico 19:18. Desde la perspectiva de Jesús, no es posible amar a Dios sin amar también al prójimo. El amor a Dios debe conducir al amor al prójimo, y el amor al prójimo es una evidencia del amor a Dios. Sin duda, el pasaje tiene un fuerte énfasis cristológico, ya que Jesús es la mejor expresión de este amor a Dios, que se entrega sin reservas hasta la muerte, en obediencia a la voluntad divina, por la salvación de los pecadores. En la perspectiva divina, el amor sentido y el amor puesto en acción son dos aspectos inseparables del amor verdadero. Uno no es aceptable ni posible sin el otro. En su respuesta, Jesús hizo una conexión entre amar a Dios y amar al prójimo. Este amor no solo debería incluir el ámbito emocional o interior, sino también incluir aspectos prácticos, concretos y visibles. Quien ama verdaderamente a Dios manifiesta ese amor en acciones dirigidas a los demás. Quizás te preguntes cuál es la relación entre esta explicación de Jesús sobre la esencia de los mandamientos y la historia de la viuda. Pueda que no lo hayas notado,
pero en la historia de la viuda, Jesús usa la palabra todo 4 veces. Nota los versículos 43 y 44 del capítulo 12 de Marcos. Y llamando Jesús a sus discípulos, les dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Para mí no hay coincidencias en la palabra de Dios. Todo estaba perfectamente planeado para enseñarnos una gran lección. ¿Sabes lo que es? La viuda fue el ejemplo práctico de lo que Jesús le había enseñado al escriba. La teoría se encontró con la práctica. La más pobre de entre los pobres enriqueció el templo con su ejemplo. Todos conocían esos 2 textos del Pentateuco, como hemos visto. Tenían que recitarlo 2 veces al día, además de su recuerdo que se disparaba cada vez que pasaban por la puerta de la casa. Sin embargo, lo que muchos sabían solo en teoría, esa pobre viuda lo demostró en la práctica. Los ricos incluso estaban donando grandes sumas de dinero ese día, pero no era una expresión de los 4 todos de la ley: todo corazón, toda alma, todo entendimiento y toda fuerza. Lo mucho que ellos ofrendaban era sacado de lo que les sobraba. Lo poco que ofrendó la viuda era todo lo que poseía. Ellos simplemente recitaban la Shema Israel de memoria. Ella la vivía en la práctica. Una vida que se entrega completamente a Dios es una poderosa fuerza de atracción hacia Cristo. Por eso Pablo dijo tantas veces: les ruego que me imiten. Por eso la historia de mi amigo Carlos es tan atractiva, y por eso el ejemplo de la viuda es tan actual. Necesitamos tomar una decisión. Pidamos al Señor que nuestra vida sea un testimonio vivo de entrega total. Dejemos que la gente vea en nosotros no la teoría de la verdad, sino la verdad en la práctica. Escribe una oración corta haciendo esta petición a Dios con tus palabras. Busca primero el reino